Una dosis de energía y economía sin política. Este es un indicador de referenciado costo del caldo de pollo. Este es un indicador que me da como referencia qué tanto de la población, de acuerdo a su poder adquisitivo y seguridad alimentaria, puede hacerse un caldo de pollo en un hogar de 4 personas. Estos son con datos de diciembre de 2018, abril del 2026, realizado por su servidor. Lo que hicimos es determinar los ingredientes necesarios de un caldo de pollo. Hemos visto los valores que se han tenido en los últimos años y hemos tomado como referencia base diciembre de 2018 y hacer el comparativo hasta el año 2026 de diciembre y los datos de abril de 2026 para establecer el costo de un caldo de pollo. Este caldo de pollo lo hicimos desde un punto de vista nutricional, en donde está bajo en proteínas, bajo en grasas y tiene más o menos 135 kilocalorías. Por lo tanto, esto es una porción de 245 gramos por persona y de lo cual eso es lo que vimos que es una buena receta desde el punto de vista nutricional. Lo que podemos observar que en el 2018 valía 207 pesos, en diciembre de 2022 286, diciembre de 23 298, diciembre de 2024 352 y diciembre de 2025 368. Hoy, al mes de abril, está en 385 y es muy probable que pudiese llegar casi a los 400 pesos. Lo que tenemos que ver que hoy en día la LPI, donde está solo la cuestión alimentaria, el ingreso promedio que debería estar entrando en un hogar debe ser de 341 pesos, de acuerdo a datos del Coneval y del INEGI. Pero si ustedes ven, ese ingreso de 341 está muy por debajo del costo del caldo de pollo en abril del 2026. Es decir, las familias en un hogar, muy difícil que puedan hacer hoy en día un caldo de pollo del promedio que hemos observado de este dato del LPEI diario. Con este análisis que hicimos previo del caldo de pollo, hicimos una evaluación de acuerdo al Índice Nacional de Precios del Consumidor e iniciamos tomando como base el año de 2018 y vimos que la parte del incremento acumulado del costo incremental de los índices nacionales del precio del consumidor se tuvo un acumulado al abril 2026 de 41.6. Y con el costo del caldo, su incremento es tomando como base de 207 pesos, vimos que es un incremento hasta la fecha, el día de hoy, de 86%. Esto indica que el costo del caldo es casi 2 veces comparado con el índice nacional precios del consumidor del acumulado observado de este análisis presentado. ¿Cuál es el costo del caldo contra los ingresos necesarios para tener una vida digna? Como ustedes pueden ver en la tabla, hicimos un análisis del 2018 hasta el abril del 2026, en donde el LPI urbano, que es la canasta alimentaria y no alimentario, donde entra la educación y ciertos gastos que puede tener una familia, es en el año 2018 se tenía que estar ingresando por familia, más o menos por persona, 3,000 pesos, que es más o menos entre 12 y 16,000 pesos que tenía que estar ingresando en forma mensual. Y en abril de 2026 esto se ha incrementado entre 20 y 30,000 pesos. Entonces, el ingreso medio necesario por familia, una familia de cuatro, tendría que estar en el 2018 era de 398, hoy es casi al doble, 651. Esto significa que cuando yo pongo el costo del caldo de pollo, como ustedes pueden observar, por ejemplo, en diciembre de 2018 representaba el 52% del total del ingreso diario necesario respecto a la LPI, donde consideraba la canasta alimentaria y la parte no alimentaria. Ya para abril de 2026 es del 59,2%. Esto significa que es muy complicado y deja muy mermado que en un momento dado de un día una familia pueda comer un caldo de pollo. Cuando hacemos nada más la parte de solo la canasta alimentaria, ¿cuánto debía de ingresado? 1,587 y hoy es de 341. Podemos considerar que al tomar los valores del costo del caldo de pollo, en ninguno de los momentos se puede decir que con el LPI o solo la canasta alimentaria de los ingresos diarios que debe una familia, podían tomar o hacer un caldo de pollo. Esto es crítico porque lo que hicimos después de todo este análisis que quedamos y ver
es que la pobreza extrema, solo alimentación, el caldo consume entre el 99 y el 100% del presupuesto alimentario diario. Y de 2024 lo supera, dejando sin margen para las demás comidas del día. Esto es importante porque si es una familia de cuatro y es una porción de casi 250 gramos por persona, significa que para la cena ya no se puede repetir el caldo de pollo. ¿Puede una persona con salario mínimo costarse el caldo? No, en ninguno de los 6 periodos analizados, derivado que en el 2018, de acuerdo al salario mínimo que se tenía, se necesitaban 2.34 días si solo era el ingreso de una persona, y de 1.22 días es al año 2026. Por lo tanto, para que un hogar pueda comer o sea, hacer un caldo de pollo, tenían que estar forzosamente estar trabajando desde el año 2022 dos personas, cuando en el 2018 eran tres. Pero esto está cambiando porque solo estamos hablando para consumir el caldo de pollo. Acuérdense que todavía hay que pagar renta, luz, agua, transporte, educación y todo lo que conlleva, y esto deja muy mermado a las personas y sobre todo en el indicador que nos dice que el poder adquisitivo de la población ha disminuido. Con todos estos referentes que ustedes pueden ver, hicimos un análisis de quién puede costear el caldo según los ingresos de acuerdo a la población económicamente activa. Estos son datos del mes de marzo de uno de cada año, y el caldo cuesta entre 1.22 salarios mínimos y 2.34 salarios mínimos que se pueden tener. Como pueden ver ustedes en la tabla, lo que está de color casi rosado, donde están hasta un salario mínimo y sin ingresos, no pueden hacer un caldo de pollo en los periodos que pudimos analizar del 2018 al 2026. Los que ganan de entre 1 a 2 salarios mínimos, a partir del año de marzo de 2022, ya pueden hacer en un momento dado hacer un caldo de pollo. Y de 2 a 3 salarios mínimos, de 3 a 5, de 5, sí lo pueden realizar. Pero aquí escuchen el fenómeno que está ocurriendo. Anteriormente, solo habían 8.3 millones de personas ganando un salario mínimo en 2018, y hoy hay más de 27.9 millones de personas ganando un salario mínimo. Con los datos anteriores y con todo lo que podemos decir, es que hay una mayor población económicamente activa que está ganando dinero, pero solo un salario mínimo, y por lo tanto no le alcanza, si fuera solo un individuo, a hacer un caldo de pollo. Tendrían que estar trabajando dos personas, pero solo para hacer el caldo de pollo. Faltaría, como dije en su momento, la luz, el agua, el teléfono, transporte y todo lo demás. Y el fenómeno que estamos viendo es que los que ganaban más de dos a 3 salarios mínimos eran 10.2 y hoy son 3.7. De 3 a 5 eran 7 y hoy son 1.4. Más de 5 salarios, de 2.7 millones, ahora hay medio millón. Y hoy lo que no está especificado, de 7.3 a 5.7. Entonces, el problema de todo esto se concentra que para que una persona pueda hacer un caldo de pollo, lo ve muy complicado si gana solo un salario mínimo. Forzosamente tienen que trabajar dos personas, y forzosamente tendrían que estar trabajando tres y hasta cuatro para pagar todos servicios, agua y todas las necesidades para tener una vida digna. ¿Qué podemos concluir? Las conclusiones que podemos concluir es la siguiente. El poder adquisitivo mejoró sustancialmente. El salario mínimo creció más de 256% contra el costo del caldo, que fue de 86%. La brecha se redujo de 2.34 a 1.22 días de trabajo, pero solo para hacer el caldo de pollo. Imagínense que en ese día tienes que pagar tu luz, agua, y si le aumentas el costo de todo en forma diaria de la luz, cuánto te cuesta en forma diaria pagar el agua, el transporte y todo lo demás, pues ya no te alcanzaría. Aún se necesitan dos personas trabajando, y una sola persona con salario mínimo no puede costear el caldo. Se requieren al menos 2 salarios mínimos diarios, y si se quiere tener una vida digna, cuando menos los cuatro tienen que estar trabajando hoy en día. La inflación alimentaria duplica la general. El caldo subió un 86% comparado con el índice nacional de precios consumidor en general, y un 41.6 respecto de un 41.6, que es este índice que se incrementó acumulado. Los alimentos son el mayor impacto al bolsillo. La paradoja estadística distorsiona la lectura. El 46% gana menos de un salario mínimo, pero un salario mínimo hoy vale más que 3 salarios mínimos del 2018. Es reclasificación, no empobrecimiento, y sobre todo, esto es un comparativo con el caldo de pollo. Aquí la realidad es la siguiente. Puedes tener un salario mínimo o dos que se estén trabajando, hacer el caldo de pollo, pero no te va a alcanzar para tener una vida digna.
Este indicador nos ayuda mucho para determinar que hoy es más complicado tener y hacer un caldo de pollo. Hoy que hemos visto el incremento en los alimentos, el incremento que hemos visto en ciertas verduras y sobre todo ver al cierre de este diciembre de 2026 qué tanto se va a incrementar. Recordemos que la inflación, esta incrementa en forma mensual, pero no quiere decir que esta disminuya. Si los alimentos van incrementándose, o cualquier cosa que esté diferenciado a la inflación, servicios o todo lo que se tenga, incrementa, pero esta inflación va aumentando el valor de los costos que pegan directamente al bolsillo de cualquier familia. Gracias, espero que sirva la información.